qué sé yo, hay una lucha por el sentido. Para mí ahí en este momento hay una esquematizando mucho, digamos, hay un polo centro-derecha, un polo de centro-izquierda. Los de centro-derecha han abrazado la causa del economicismo, ¿viste? Para ellos una educación de calidad es una educación que desarrolla el capital humano. Considera a los seres humanos un capital. Es terrible, es lamentable esto, ¿no? En vez de formar personas, no, la persona se convierte en capital humano, un insumo que entra en el proceso productivo, una materia prima. Ellos te van a evaluar en la medida que el producto del sistema educativo es empleable o no. Bueno, pero para otros esto puede ser lamentable. Por eso te digo, depende cuál es el sentido que le asignamos a la escuela, cuál es el sentido dominante, ¿no? Yo tiendo a pensar, bueno, ves, están desde el polo centro-izquierda, te van a decir, no, la ciudadanía crítica, la conciencia crítica, hay que desarrollar la conciencia crítica. Pero muchas veces son discursos esto, porque, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué quiere decir desarrollar la conciencia crítica? La creatividad, la conciencia crítica. En nuestras encuestas docentes que hicimos en varios países de América Latina, cuando yo estaba en la UNESCO, en un programa internacional comparativo que llamamos de profesionalización docente, le preguntamos a los encuestados, que eran una muestra representativa nacionales, ¿cuál cree usted que deben ser los fines prioritarios de la educación? Y le hacemos una lista de lo que normalmente se dice, ¿no? Desarrollar fuerza de trabajo, desarrollar valores morales, de la conciencia crítica y la creatividad, la construcción de sociedades más igualitarias. Eran 6 o 7 de las que comúnmente se... ¿Cuáles cree usted que son las...? En primer lugar, que no hay consenso. Había en todo caso una concentración de todos los países de América Latina en una finalidad, la creatividad y la conciencia crítica. Ahora, eso es una frase nada más. Esto habría que verlo acompañado de un estudio más cualitativo. Es decir, yo preguntaría eso en un pequeño taller, ¿no es cierto? Bueno, seguramente va a salir la creatividad y la... Bueno, ahora, ¿qué entiende? ¿Qué entendemos? ¿Qué quiere decir la creatividad y la conciencia crítica? Y ahí viene el desparramo, ¿no? El desparramo, que no sabemos bien qué quiere decir esto. Transmitir conocimientos más bien actualizados, relevantes, era un objetivo que la mitad de los que decían la conciencia crítica ponían el transmitir conocimientos actualizados y relevantes. Le puso esos dos adjetivos a propósito, no conocimientos inútiles. Y sin embargo, ese no tiene sex appeal, la creatividad. Entonces, ahí, por ejemplo, hay unas cuestiones que hay que volver a revisar. Porque más allá de lo que dice el currículum, lo importante es lo que piensa el maestro. Porque el currículum se encarna en el maestro, en las prácticas, en el aula. Si el maestro cree que lo importante es desarrollar los valores morales, el tipo le va a dar énfasis a los valores morales, no a la regla de 3, ni a las probabilidades, ni a las ciencias naturales, ¿entiendes? O sea, hay que ver qué es lo que entiende el maestro, cuál es el sentido. Y eso tendría que ser un objeto también de un debate. No basta la ley de educación. En la ley de educación están los fines, hay un montón de fines, todos políticamente correctos. Pero luego en lo concreto, ¿cómo se traducen estos fines, ¿no? Entonces hay una lucha por definir los fines. Entonces, y esto es lo que debería, es una lucha por definir lo que es un sistema educativo de calidad. Esto, uno puede decir, no, un sistema educativo de calidad es un lugar donde es un sistema que le garantiza a los chicos la realización de ciertos derechos. ¿No es cierto? Los chicos se sienten bien, están contenidos, tienen derecho de expresión, derecho a participación. Y por otro viene y te dice, ¿y de la matemática qué pasa? Porque uno puede ir a una escuela muy centrada en el derecho de los chicos, respetuoso de los derechos de los chicos, de las chicas, de las diferencias, no discriminan, no castigan, nada, pero y enseña. En otra enseñan, pero al mismo tiempo hay sistemas disciplinarios a veces que atentan contra los derechos de los chicos. Entonces, es muy difícil. Es un objeto muy difícil de evaluar porque es multidimensional. No tiene una sola finalidad, tiene muchas finalidades. Entonces, por eso yo me opongo a los rankings. Entonces, los rankings lo hacen en función del promedio de lengua y matemática. Bueno, eso es todo. Pero, pues, es muy difícil responder a tu pregunta, ¿no? Y ahí es donde intervienen ya los intereses políticos, ¿no? Y a mí como sociólogo me interesa más bien ver qué opinan los grandes actores colectivos acerca de esto. ¿Cómo se hace? ¿Qué estrategias emplean para imponer ciertos fines y no otros? ¿Cuál es la relación de fuerza que existe en la sociedad entre estos grandes actores por definir el sentido de la escuela? O dejarlo flotando en el aire ahí. Hace mucho que estas cosas no las discutimos en Argentina. Se discutieron en el momento de la ley. ¿Y después? Después cuando te evalúan, fíjate, la evaluación es un momento... Ahí sí, ahí dice, bueno, vamos a evaluar lengua, matemáticas, ciencias naturales. Y el ranking de las mejores escuelas vamos a ver en función del promedio de lengua y matemáticas. Ahí se acabó toda la conciencia crítica, los derechos del niño. ¿Te das cuenta? La evaluación es un instrumento para imponerle un sentido a la escuela.
Porque esa evaluación luego produce rankings, produce una clasificación, produce una jerarquización entre las mejores, las regulares y las peores. El monopolio de la escuela y la gracia de la escuela está en su capacidad, en la capacidad que tiene de desarrollar conocimientos poderosos en las nuevas generaciones. Y en la escuela general básica, lo primero es la competencia expresiva. Que no es lengua y, ¿cómo es? Lectoescritura. Yo le llamaría, en términos más genéricos, la capacidad de ponerle forma a tus ideas, fantasías, miedos, demandas, intereses. Ponerle forma. Puede ser forma escrita, forma oral, a través del arte, a través de la imagen, a través de la pintura, a través de la cultura, a través de la gestualidad, este tipo mímico. El mimo, ¿qué hace? Expresa emociones, sentimientos y ideas a través del cuerpo, sin palabras. O sea, hay muchas formas de expresión. Todo ese paquete yo llamaría las competencias expresivas. Esto para mí es lo primero. Y lo segundo es el cálculo y la lógica. Con esas dos grandes herramientas, vos luego podés aprender física, química, la ciencia natural, entenderte a vos mismo, la vida. Si vos no tenés esas dos grandes competencias, mal podrás apropiarte de los otros campos disciplinarios o campos del conocimiento también complejos, ¿no? Por eso son primeros y prioritarios para mí esos. Y además no son objeto, no deberían ser objeto de la señorita de lengua y de la señorita del profesor de matemáticas, o al revés, de la señorita de matemáticas, para que no me digan que estoy poniéndole género a las disciplinas. Sino que tendría que ser, como se habla en la jerga esta pedagógica, transversal a la escuela. El de física, el de matemática, tiene que desarrollar la competencia expresiva y el cálculo. Y el de historia también. Esto no es más asunto de la de lenguas, ¿entiendes? Pero ahí está el foco. Ese tema todavía no está incorporado, me parece a mí, ni en las familias. Eso no quiere decir que no vamos a estudiar las otras disciplinas, pero es que al contrario, es una condición para el acceso a cualquier conocimiento. Y además eso sí que son conocimientos poderosos, esos dos. Porque la competencia expresiva hoy en día sirve para la reflexividad, eso que dicen en la conciencia crítica. ¿Con qué pensamos? ¿Con qué reflexionamos? Con palabras. Si un chico que sale del secundario con 600 palabras, tiene menos capacidad de pensar que aquel que sale con 2000 palabras. Vos tenés más palabras, más capacidad de pensar, más capacidad de ver relaciones, de ver cosas complejas. Pensamos con palabras. Eso no es que hagamos el curso de conciencia crítica. No, la conciencia crítica, si vos no tenés lenguaje, no tenés conciencia crítica. O sea, que ese primer objetivo de formar seres libres, autónomos, creativos, reflexivos, se hace con lenguajes. Y el cálculo también es lo mismo, el cálculo. Además, uno dice las competencias laborales. La mayoría de los trabajos que se crean en la sociedad contemporánea requieren comunicación. Los vendedores de comercio, empleado de comercio. Vas a contratar a un empleado de comercio en una boutique que tenés. ¿A quién vas a elegir? ¿Qué competencias tiene que saber? Tiene que tener la competencia discursiva, tiene que entender las necesidades del cliente y debe tener capacidad para describir el producto que ella tiene, de persuadirla que de acuerdo a sus características, este es el zapato que a ella le conviene, bla, bla, bla. Tiene que saber hablar. Es laboral esto. Y para la política también es muy importante. En la democracia representativa, nosotros no participamos directamente, participamos a través de nuestros representantes. Si tenemos un problema colectivo en el barrio, en la fábrica, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir a alguien que hable en nombre de los demás, ¿no es cierto? ¿A quién se elige normalmente? Aquel que puede expresar, que puede hablar. Este dice lo que yo pienso, pero yo no lo puedo decir, este me representa. Y generalmente los representantes son los lenguaraces. Y se les llama portavoces, fíjate lo que interesante. Entonces, si la escuela desarrollara más equitativamente esta capacidad, ampliaría las bases de la democracia. O sea que también estaría cumpliendo con la ciudadanía crítica. Y contribuiría al fortalecimiento de nuestras pobres y frágiles democracias. Frágil en todo el mundo, te voy a decir. Entonces, uno dice lengua, si uno la concibe en este sentido amplio, ojo, sirve para la conciencia crítica, para el trabajo y para la ciudadanía. Por eso hay que poner un foco, algún lugar hay que poner un foco, un norte, cosa que yo creo que en los establecimientos no está claro. Está en la ley, quizás está en las políticas de este gobierno, sí, ponen lengua, pero habría que hacer trabajar más. ¿Qué quiere decir lengua? No es saber leer y escribir, no, es más que esto. Es ponerle forma, porque con la lengua vos haces cosas. Con la lengua podés enamorar, engañar, podés causar dolor. ¿Viste? Dice que tiene lengua filosa, que te corta en pedacitos con la lengua, te pueden destruir con la lengua. O te pueden curar, la lengua cura también, ¿viste? Puedes consolar, puedes calmar. Es poderosísimo la lengua, el lenguaje en este sentido amplio.
Es más que lectoescritura. Por eso a veces la didáctica, a mí me hay un empobrecimiento a veces en el campo pedagógico que a veces me pone nervioso. Tratemos de usar sinónimos, no es lectoescritura, competencia expresiva, capacidad de ponerle forma a nuestras emociones, sensaciones, sentimientos, necesidades. Formas, como te digo, orales, con imágenes a través del cuerpo. Esto es lo más importante para mí. Eso debería estar en el corazón, junto con el tema del cálculo y la matemática. Y un chico que desarrolla en la educación básica estas dos grandes competencias, fíjate, le da contenido a otra frase muy bonita que se usa en los discursos, que es que hay que enseñar a aprender.